Hola gente, luego de unos meses de exilio, y también de trabajo en este guión, finalmente vuelvo, y con nada más y nada menos, que la cronología de PvZ completa. Además también, decidí terminar este proyecto debido al reciente anuncio de PvZ Replanted. Un remake del PvZ 1 para consolas de esta generación. Así con esa noticia recién anunciada, ¿por qué no hablar acerca de la historia de este hermoso juego? Cabe aclarar, que toda esta historia está llena de huecos argumentales brutalmente fuertes, que he logrado llenar con datos especulativos, y bastantes datos externos, que nos han logrado brindar los mejores pensadores de Reddit, y YouTube. Y también aclarar la razón por la cual hago esta cronología. Y es que genuinamente he visto otras teorías acerca de PvZ. Pero ninguna me termina de convencer acerca del cómo es la historia. Así que luego de una semana de construcción, aquí está. Y también la comparto con ustedes. Recuerden, es una teoría, y como sabrán en el mundo de las teorías, nada es correcto o erróneo. Tú decides, qué datos crees de la historia de PvZ. Y qué datos no. Una vez aclarado todo esto, empecemos. Todo empieza en el mítico juego de PvZ 1, donde nosotros nos mudamos al lado de la casa de Crazy Dave. Esperen, esto no empieza aquí, retrocedamos un poco. Como ya es bien conocido en la comunidad de PvZ, este dato es más que confirmado, por distintos detalles e easter eggs en Garden Warfare, pero bueno, me estoy desviando un poco. Ahora sí, todo empieza en la mítica Feria de Ciencias, donde el Dr. Edgar Zomboss y Crazy Dave participaron. En esa feria muy importante dentro del universo de PvZ, Crazy Dave presentó el proyecto de las plantas vivientes, que estaba diseñando desde hace unos años. En cambio, el Dr. Edgar Zomboss presentó su proyecto de reanimación de los fallecidos. Ambos con un propósito, el Dr. Edgar Zomboss, con la finalidad de poder dar más margen de reanimación a aquellos pacientes fallecidos recientemente. Y mientras tanto, Crazy Dave buscaba crear, no solo plantas decorativas, sino que su proyecto final, buscaba algo parecido a plantas que fueran como sirvientas, amigas, o incluso mascotas. Como ya es bien sabido, a pesar de que el Dr. Zomboss se desvivió y se reanimó a sí mismo, para probar su experimento, debido a los agujeros en su proposición, y el aspecto podrido que igual dejaban los reanimados, el ganador terminó siendo Crazy Dave, con su proyecto de plantas vivientes. Debido a esto, el Dr. Edgar Zomboss desarrolló una obsesión maligna hacia Crazy Dave, y todos los que habían rechazado su proyecto. Principalmente, porque había perdido la vida con tal de demostrar su punto, y aún así, perdió. Entonces, luego de probablemente un año, de mejorar su proyecto, el Dr. Zomboss finalmente lanzó su pandemia de zombies sobre Suburbia, la principal ciudad donde se desarrolla toda la historia. Para este punto, Crazy Dave también había mejorado su proyecto, haciendo así que, en los primeros días de lanzada la horda de zombies, tontos y no tan perfeccionados, ya que eran reanimados de un cementerio cercano, y no zombies creados en laboratorio, las cosas se pusieran caóticas. Donde solo se contenía a los zombies de manera bruta, probablemente con barricadas y demás, ya que, por lo que se especula, el gobierno decidió contener la epidemia dentro de Suburbia, significando así que ningún zombie saldría de ahí, pero también que nadie, ni militares, irían en apoyo a los ciudadanos. De ahí se explica por qué en PvZ jamás vimos algo como armas ni ejércitos, ya que todos eran simples ciudadanos indefensos. Hasta que entró en juego Crazy Dave. Él había tardado en ayudar a su ciudad, debido a que todas sus plantas estaban diseñadas para servir y ayudar, no para disparar o atacar. Así que, luego de una semana muy agitada de ajustes, Crazy Dave finalmente les comenzó a regalar un kit de 8 tipos de plantas, a todos los vecinos, para que protegieran sus hogares. Cabe aclarar que la mecánica de que los zombies fueran lentos y es canon según el lore, por lo menos en este primer juego.
pero las plantas sí podían rotar su cuello, y no era necesario tener una formación en líneas para que fueran eficientes. Eso es meramente del gameplay, ya que, por lo que se cree, muchos vecinos solo ponían sus plantas en lugares altos a defender, y podían vivir con normalidad dentro de sus casas. El proyecto de Crazy Dave, una vez más, fue un éxito en contra de los zombies, que además de ser tontos, lentos y reanimados al apuro, sin mucha preparación más que solo buscar cantidad, ocasionó que lentamente la epidemia fuera erradicada. Hasta que el Dr. Zomboss lanzó su plan A, su robot gigante, con el que atacó en el último nivel del juego. Aquí cabe aclarar que la mítica escena del robot sobre el tejado, por más recordada con cariño que sea, por cuestiones de lore yo creo que no es canon debido a que, por más irreal que sea la saga, hasta hoy se oye en el universo de PvZ, de un tejado indestructible. Así que lo que pasó probablemente fue que el robot atacó todo Suburbia en la calle, pero debido a que todos los vecinos ya tenían sus plantas listas, fue simplemente un intento en vano. Así resultó la derrota del Dr. Zomboss. Y por si fuera poco, debido a que los zombies en sí no eran malos, sino que el Dr. Zomboss agregó como efecto colateral de la reanimación la insaciable hambre por cerebros, causó que ellos se comportaran así, buscando cerebros desesperadamente. Y digo que fue agregado, porque, hasta lo que se cree, el Dr. Zomboss fue el único que no tenía esa insaciable sed. Además, sumado a sus ganas de venganza, ocasionó que ese agregado fuera lo que volviera hostiles a los zombies por naturaleza. Luego de la derrota del Dr. Zomboss, se cree que Crazy Dave logró quitar ese efecto colateral, esparciendo la cura en forma de gas, de la misma manera en que habían nacido los zombies. Y una vez que los zombies quedaron sin esa necesidad de cerebros, también se volvieron buenos. De ahí se explica el final del juego, que por nostalgia, sí es canon. Sunflower. 1, 2, 3. There's a zombie on your lawn. There's a zombie on your lawn. Y aquí es donde todo se torna raro. Se cree que, para este punto, Crazy Dave ya tenía dos ideas en el proyecto de ciencias, donde ganó con las plantas vivientes. El otro era su máquina del tiempo incrustada en su camioneta, llamada Penny. O sea, que desde antes de PvZ1, Crazy Dave ya tenía una máquina del tiempo funcional. Pero no la usaba mucho, y cuando la usaba, era para cosas banales, como ver una película que ya habían pasado en la tele, o volver a comer un taco que ya se había comido. Entonces, ¿para qué cuento todo esto? Porque aquí viene la primera cosa que hace que el lore de PvZ sea una tortura de explicar. Luego de la brutal derrota que recibió el Dr. Zomboss, y sin ejército siquiera, él también había estado trabajando en una máquina del tiempo como plan B. En caso de que todo fallara, creó así una máquina del tiempo mucho más avanzada que la de Crazy Dave, debido a su obsesión, ya que sus instalaciones científicas ya eran muy poderosas, incluso antes de ser zombie. Y justo cuando el Dr. Zomboss iba a ser capturado por todos sus actos, huyó en la máquina, hasta la época de las cavernas, donde se encargaría de ingeniar su plan B. Infectar a los primeros humanos, para así ocasionar que los humanos jamás existieran, y que en el presente los zombies fueran la única raza que dominara el planeta. Y aquí quiero aclarar algo temporal. En PvZ1 ocurre la primera línea de tiempo, que llamaremos la línea normal. Esta empieza en PvZ1 y termina ahí mismo, siendo un god ending para la saga. Luego de que el Dr. Zomboss se fue en su máquina, jamás se supo de su paradero, y todo continuó con normalidad. Las plantas se convirtieron en otra raza más, que compartía el planeta con los humanos. Pero luego tenemos la línea del tiempo que se ramificó de la original, luego de que el Dr. Zomboss contagiara a los primeros humanos cavernícolas, ocasionando así dos realidades. La ya mencionada, y la segunda, en la que los zombies eran los totales gobernadores del planeta. Hasta que, cual efecto mariposa, solo por ese movimiento, ocasionó que el Crazy Dave del presente, donde él sí viajó al pasado, justo también quisiera viajar al pasado, para poder comer un taco, una vez más. Y una vez Crazy Dave viaja al pasado, nos topamos con la gran brecha temporal.
Aquí se desarrolla la tercera línea temporal, y la que es la vigente, donde se desarrollan los acontecimientos de PCZ2, PvZ Garden Warfare, PvZ Garden Warfare 2, y PvZ Battle for Neighborville. Aunque el lore de PvZ Battle for Neighborville no trate en este video, por temas de consistencias erróneas en la historia, y además porque ahí entraría aún más en especulaciones, y esa no es la idea, así que por ahora solo será considerada una línea alterna temporal de Garden Warfare 2. Una vez que Easy Dave viaja al pasado, decide combatir con todos los zombies de cada época. Les ganan todas y cada una de ellas, y así se desarrolla la pelea con múltiples viajes. Hasta que finalmente, el Dr. Zomboss decide hacer una tregua con Crazy Dave, debido a lo inestable que se estaba volviendo el tiempo y la realidad, con los múltiples viajes y líneas alternas que creaban. Iban cambiando y saltando entre cada línea, que yo, por temas explicativos y facilidad narrativa, obviamente ni nombraré. Sí, toda una locura mental esta cronología. Entonces, en el final de PvZ2, en sí todos quedan en un acuerdo. Pero había algo que no habían notado, debido a los múltiples agujeros y vestigios temporales que habían dejado atrás, ocasionaron que zombies exiliados que quedaron en épocas pasadas, o plantas que también habían dejado atrás, evolucionaran. Y aunque por temas de gameplay no se ve en PvZ2, en el mundo de tiempos modernos, técnicamente ya se deberían ver dichas plantas y zombies evolucionados. Claramente me refiero a los mismos de Garden Warfare. Solo que, como dije, en el gameplay obviamente no se mostrarían. Entonces, luego de esa tregua y unos años de relativa paz, con las plantas normales y las plantas evolucionadas conviviendo con los humanos, y también con zombies regulares y zombies evolucionados, que ya vimos en Garden Warfare, hasta que, obviamente, el Dr. Zomboss, luego de unos meses, no se quedaría de brazos cruzados. Empezó a armar a aquellos zombies evolucionados al máximo, dotándolos de armamento militar, armas de toda clase, armaduras acordes a su especialidad, y materiales que tenía, ya que tampoco quería llamar la atención de los ciudadanos de Suburbia. Así, un día, sin previo aviso, y sin preparación por parte de las plantas, el Dr. Zomboss atacó. Una tarde, y tal cual como vimos en la cinemática que lanzó EA presentando Garden Warfare y sus clases, los zombies atacaron a las plantas. Esta vez, el Dr. Zomboss no buscaba dominar Suburbia comiéndose los cerebros de todos, sino de manera sistemática, militar y armamentística. Y no pasa mucho hasta que lo logra. Suburbia cae, ya que las plantas no podían hacer nada para detenerlos. No estaban tan preparadas, y menos Crazy Dave, que no estaba listo para tomar estrategias militares. Algo en lo que el Dr. Zomboss ya se había preparado, más que suficiente, como para tomar desprevenido al mundo entero. Debido a lo eficaz que eran las hordas imparables de zombies, lentamente el planeta empezó a caer bajo la supremacía zombie. Era más que obvio que las plantas habían sido derrotadas. Al final de PvZ Garden Warfare 1, el 60% del planeta ya estaba dominado por zombies inteligentes, que lentamente desarrollaban una sociedad. El plan salía tal cual como el Dr. Zomboss quería, incluso contando con zombies enviados a través de máquinas temporales, para ser directamente teletransportados a las zonas que había que atacar. Así, en solo días, países enteros caían bajo hordas y hordas de zombies. Y eso, sin contar los miles de clones que el Dr. Zomboss creaba de los zombies evolucionados, siendo mejorados genéticamente. Since the dawn of time, plants have protected suburbia from the zombies. But now the world has changed. Welcome to Zomburbia. Pero luego de un mes de batallas interminables, obviamente Crazy Dave había tomado sus medidas.
Y aquí se desarrolla uno de los comebacks más fuertes de la ficción. Crazy Day, luego de meses preparándose, gestionó otras mutaciones y reclutó aliados de otras líneas futuras y pasadas. Como Rosa, del pasado, traída para ayudar a la batalla, y Ponelo, del futuro, que también llegó para combatir en esta guerra bélica. Una vez más, una batalla interminable se desarrolla. Y aquí debería nombrar al elefante en la habitación. Los gnomos temporales. Tanto las plantas como los zombies se enfrentan a ellos, pero decidí no meterlo en la teoría, ya que aunque es uno de los arcos que mejor hubieran quedado en Garden Warfare 2, lastimosamente EA decidió no continuarlo, y pues no se sabe bien, a ciencia cierta, quiénes eran esos gnomos, ni su propósito en el universo PvZ. Así que como seguía, en sí el final de esta línea temporal llega en una de las misiones más importantes que las plantas desarrollan. En una de tantas batallas y destrucciones de cementerios y centrales zombies, el Dr. Zomboss planeaba ir hacia la base lunar, y desplegar una nube tóxica por toda la superficie de la Tierra, que convertiría a todos los humanos en zombies. Hasta que, obviamente, todo fue interrumpido por una brigada de plantas, que llegaron y arrasaron con el plan. Consiguieron destruir la última base, y el último plan que el Dr. Zomboss tenía. Así, luego de años de guerra, el Dr. Zomboss finalmente cae ante las plantas. Aunque cabe aclarar que aquí entro en terreno especulativo, acerca de si realmente fue derrotado, ya que no se sabe cuándo EA decida revivir la saga Garden Warfare y continuar la historia. Aunque, en teoría, y por ahora, este sería el final de la saga, de una vez por todas. Hubieron juegos que no mencioné, como PvZ Heroes o el reciente PvZ 3. En el caso de PvZ Heroes, es una de las tantas ramas temporales que se desarrollaron por los viajes en el tiempo, donde la guerra de Garden Warfare en esa línea fue diferente, y se llevó a cabo con héroes en vez de soldados, plantas y zombies. Mientras que, del lado de PvZ 3, además de no saber ni siquiera si tendrá historia dicho juego, lo mejor sería creer que también pertenece a una de las líneas que se crearon en los viajes de PvZ 2, siendo una línea alterna de los acontecimientos de PvZ 1. Sí, todo muy complejo, pero en sí, esta es la cronología de PvZ, explicada de la manera más condensada y entendible. Para recapitular, PvZ1 pasa en una línea temporal original, donde ahí mismo termina. PvZ2 pasa en otra línea temporal, donde también se desarrollan los acontecimientos de Garden Warfare 2 y Garden Warfare 1. Y finalmente, eso sería todo por hoy. Si les gustó la cronología de PvZ, tanto como a mí, crearla. Me encantaría que le den un gran like, y que lo compartan con sus amigos, que también les guste PvZ. También si desean apoyarme aún más, puede ver el cómic que estoy publicando en Webtoon. Sin nada más que decir, chao.